Stuka-40. El cielo fue su campo de batalla, ahora es el nuestro. ¿Te apasiona la aviación de combate, las máquinas legendarias y las batallas aéreas que cambiaron la historia? Entonces, este es tu canal. En Stuka-40 revivimos la era dorada de la aviación militar, 1939 a 1945, el mundo en guerra y los cielos ardiendo. Comenzamos. El Avro Lancaster, comúnmente conocido como bombardero Lancaster, es un bombardero pesado británico de la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado y fabricado por Avro como contemporáneo del Handley Page Halifax, ambos bombarderos desarrollados con las mismas especificaciones, así como del Short Stirling. Los tres aviones eran bombarderos pesados de 4 motores adoptados por la Real Fuerza Aérea, RAF, durante la misma época. El Lancaster tiene su origen en el bimotor Avro Manchester, desarrollado a finales de la década de 1930 en respuesta a la especificación P-13-36 del Ministerio del Aire para un bombardero medio de uso mundial capaz de transportar un torpedo internamente y realizar ataques de bombardeo en picado a baja altura. Originalmente concebido como una evolución del Manchester, que había demostrado ser problemático en servicio y fue retirado en 1942, el Lancaster fue diseñado por Roy Chadwick y propulsado por 4 motores Rolls-Royce Merlin y, en una de sus versiones, por motores Bristol Hercules. Entró en servicio por primera vez con el mando de bombardeo de la RAF en 1942 y, a medida que la ofensiva de bombardeo estratégico sobre Europa cobraba impulso, se convirtió en el avión principal para las campañas de bombardeo nocturno posteriores. A medida que aumentaba el número de unidades producidas de este tipo, se convirtió en el principal bombardero pesado utilizado por la RAF, la Real Fuerza Aérea Canadiense, RECAF, y los escuadrones de otros países de la Commonwealth y europeos que servían dentro de la RAF, eclipsando al Halifax y al Stirling, otros 2 bombarderos de uso común. Su amplia bodega de bombas, sin obstrucciones, permitía al Lancaster transportar las bombas más grandes utilizadas por la RAF, incluyendo las bombas explosivas de 1.800 kilos, 3.600 kilos y 5.400 kilos, cargas que a menudo se complementaban con bombas más pequeñas o incendiarias. El Lanc, como se le conocía coloquialmente, se convirtió en uno de los bombarderos nocturnos más utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, lanzando 608.612 toneladas, 618.378.000 kilos de bombas en 156.000 salidas. La versatilidad del Lancaster era tal que fue elegido para equipar al Escuadrón 617 y modificado para transportar la bomba rebotante Upkeep, diseñada por Barnes-Wallis para la Operación Chastise, el ataque a las presas alemanas del Valle del Ruhr. Aunque el Lancaster era principalmente un bombardero nocturno, destacó en muchas otras funciones, incluyendo el bombardeo de precisión diurno, para el cual algunos Lancaster fueron adaptados para transportar la bomba Talboy de 5.400 kilos y posteriormente la bomba sísmica Grand Slam de 10.000 kilos, también diseñada por Wallis. Esta fue la mayor carga útil de cualquier bombardero en la guerra. En 1943, un Lancaster se convirtió en banco de pruebas para el motor turborreactor Metropolitan Vickers F2. Posteriormente, los Lancaster se utilizaron para probar otros motores, incluidos los turbohélices Armstrong Siddeley Mamba y Rolls-Royce Dart, y los turborreactores Avro Canada Orenda y Stahl Dovern. Tras la guerra, el Lancaster fue sustituido como principal bombardero estratégico de la RAF por el Avro Lincoln, una versión de mayor tamaño. El Lancaster asumió el papel de avión de patrulla antisubmarina de largo alcance, posteriormente sustituido por el Avro Shackleton, y de rescate marítimo. También se utilizó para fotorreconocimiento y cartografía aérea, como avión cisterna para reabastecimiento en vuelo, y como Avro Lancastrian, un avión de pasajeros y correo transatlántico de largo alcance y alta velocidad. En marzo de 1946,
un piloto de Lancaster de la BSA realizó el primer vuelo regular desde el nuevo aeropuerto de Londres Heathrow. En la década de 1930, la Real Fuerza Aérea, la RAF, estaba principalmente interesada en bombarderos bimotores. Estos diseños requerían poca producción y mantenimiento de motores, ambos ya sobrecargados con la entrada en servicio de tantos nuevos tipos de aeronaves. Las limitaciones de potencia eran tan importantes que los británicos invirtieron fuertemente en el desarrollo de enormes motores de la clase de 2.000 caballos de fuerza, 1.500 kilovatios, para mejorar el rendimiento. A finales de la década de 1930, ninguno de ellos estaba listo para la producción. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaban bombarderos propulsados por configuraciones de 4 motores más pequeños. Los resultados de estos proyectos demostraron tener características favorables, como un excelente alcance y una buena capacidad de carga. En consecuencia, en 1936, la RAF también decidió investigar la viabilidad del bombardero cuatrimotor. Los orígenes del Lancaster se remontan a un bombardero bimotor presentado a la especificación P-13-36 de 1936 del Ministerio del Aire británico para un bombardero medio bimotor de uso mundial capaz de transportar un torpedo internamente y realizar ataques de bombardeo en picado a baja altura. Otros requisitos de la especificación incluían el uso de un ala monoplano en voladizo de montaje medio y una construcción totalmente metálica, además de fomentar el uso del motor Rolls-Royce Vulture, que se encontraba en desarrollo. Fairey, Boulton Paul, Handley Page y Shorts presentaron diseños bimotores con motores Rolls-Royce Vulture, Napier Sabre, Fairey P-24 o Bristol Hercules. La mayoría de estos motores aún estaban en desarrollo y, si bien se consideraron diseños de bombarderos cuatrimotores para la especificación B-12-36, destinada a un bombardero pesado, los motores adicionales requerían un ala y una estructura general de la aeronave más robustas, lo que aumentaba el peso estructural. Avro presentó el Avro 679 para cumplir con la especificación P-13-36 y, en febrero de 1937, su propuesta fue seleccionada, junto con la de Handley Page como alternativa. En abril de 1937, se encargaron 2 prototipos de cada diseño. El avión de Avro, denominado Manchester, entró en servicio con la RAF en noviembre de 1940. Si bien era un avión capaz, el Manchester tenía poca potencia y sus motores Vulture resultaron poco fiables. Como resultado, solo se construyeron 200 unidades y el modelo fue retirado del servicio en 1942. A mediados de 1940, el ingeniero jefe de diseño de Avro, Roy Chadwick, trabajaba en un Manchester mejorado propulsado por 4 motores Rolls-Royce Merlin, más fiables pero menos potentes. En concreto, adoptaba la instalación PowerEgg desarrollada para el Beaufighter II y la instalaba en un ala de mayor envergadura. Inicialmente, el avión mejorado se denominó Tipo 683 Manchester III, pero posteriormente se le cambió el nombre a Lancaster. El prototipo, con número de serie BT-308, fue ensamblado por el Departamento de Vuelos Experimentales de Avro en el aeropuerto de Ringway, Manchester, a partir de una estructura de serie del Manchester, a la que se le añadió la nueva ala para alojar los motores adicionales. El primer vuelo lo realizó el piloto de pruebas AGA, Sam Brown, el 9 de enero de 1941 en la base aérea de Ringway, Cheshire. Las pruebas de vuelo del nuevo avión demostraron rápidamente que representaba una mejora sustancial con respecto a su predecesor. El primer prototipo se equipó inicialmente con la cola de 3 aletas del Manchester I, pero esta se modificó en el segundo prototipo, DG595, y los Lancaster de producción posterior utilizaron la unidad de cola elíptica de doble aleta, de mayor tamaño, que también se adoptó para los últimos Manchester construidos. Esto no solo aumentó la estabilidad, sino que también mejoró el campo de tiro de la torreta dorsal. El segundo prototipo también se equipó con motores Merlin 20 más potentes.
Los Manchester que aún estaban en la línea de producción se convirtieron en Lancaster BI. Debido a su rendimiento, se decidió rápidamente reequipar los escuadrones de bombarderos bimotores con el Lancaster. El L-7527, el primer Lancaster de producción, realizó su primer vuelo en octubre de 1941, propulsado por motores Merlin 20. Avro recibió un contrato inicial para 1070 Lancaster. La mayoría de los Lancaster fabricados durante la guerra fueron construidos por Avro en su fábrica de Chadderton, cerca de Oldham, Lancashire, y se probaron en vuelo desde el aeródromo de Woodford, en Cheshire. Dado que la demanda bélica de este modelo superó rápidamente la capacidad de Avro, se decidió formar el Grupo Aeronáutico Lancaster, compuesto por varias empresas que se encargaron de la fabricación del avión, ya sea realizando el ensamblaje primario o produciendo diversas subsecciones y componentes para los demás fabricantes participantes. La cochera de autobuses de Wythenshawe, construida con hormigón armado entre 1939 y 1942 y diseñada por el arquitecto municipal de Manchester, J. Noel Hill, fue inmediatamente requisada por el Ministerio de Producción Aeronáutica y Avro la utilizó para la producción de sus aviones Lancaster. Además de Avro, Metropolitan Vickers y Armstrong Whitworth construyeron más Lancaster, 1080, también probados en Woodford. También se fabricaron en la planta de Austin Motor Company en Longbridge, Birmingham, y posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, en Vickers Armstrongs en Chester, así como en la fábrica de Vickers Armstrong en Castle Bromwich, Birmingham. La empresa aeronáutica Short Brothers, con sede en Belfast, también había recibido un pedido de 200 Lancaster BI, pero este se canceló antes de que se completara ningún avión. El Lancaster también se fabricó en el extranjero. A principios de 1942, se decidió que el bombardero se produjera en Canadá, donde Victory Aircraft lo fabricó en Malton, Ontario. De las variantes posteriores, solo el Lancaster B-10, de fabricación canadiense, se produjo en cantidades significativas. Se construyeron un total de 430 unidades de este tipo. Los primeros ejemplares diferían poco de sus predecesores británicos, salvo por el uso de motores Merlin fabricados por Packard y la instrumentación y el sistema eléctrico de estilo estadounidense. En agosto de 1942, un Lancaster BI, de fabricación británica, fue enviado a Canadá como avión de pruebas, convirtiéndose en el primero de este tipo en realizar una travesía transatlántica. El primer Lancaster producido en Canadá se denominó Ruhr Express. El primer lote de Lancaster canadienses entregados a Inglaterra presentaba fallos en los alerones. Posteriormente se atribuyó este error al uso de mano de obra no cualificada. Al final del conflicto, más de 10.000 canadienses trabajaban en la línea de producción, que fabricaba un Lancaster al día. El Lancaster BE nunca fue completamente reemplazado en producción por un modelo sucesor, manteniéndose en fabricación hasta febrero de 1946. Según los autores aeronáuticos Brian Goulding y M. Garbett, el Lancaster BI sufrió pocas modificaciones durante su vida útil, en parte debido a la solidez de su estructura y diseño básicos. Entre los cambios visibles, se eliminaron las ventanas laterales del fuselaje, se amplió la cubierta inferior de perspex del bombardero y se incorporó una cúpula astronómica de mayor tamaño. También se añadieron diversas protuberancias y salientes, que generalmente alojaban equipos de radar y radioayudas para la navegación. Algunos bombarderos Lancaster BI fueron equipados con puertas de la bodega de bombas abultadas para poder alojar una mayor carga útil de armamento. Los primeros Lancaster BE de producción estaban equipados con una torreta ventral. En respuesta a las observaciones sobre la escasa utilidad de la torreta ventral, esta se eliminó con frecuencia durante la vida útil de cada aeronave. Si bien algunos grupos optaron por descartarla por completo, se realizaron diversas pruebas y experimentos en la RAF d'Oxford, Cambridgeshire, y por escuadrones individuales. Un total de 50 Lancaster BI, fabricados por Austin, se construyeron con una configuración no estándar,
con una torreta Frazer-Nash instalada directamente sobre la bodega de bombas. Sin embargo, esta modificación fue muy impopular debido a que obstruía el pasillo interno, dificultando el movimiento de la tripulación. Diversos escuadrones adoptaron otras configuraciones de torreta, incluyendo la eliminación de varias combinaciones de torretas. El Lancaster B-3 estaba propulsado por motores Packard Merlin, fabricados en Estados Unidos, pero por lo demás, era idéntico a los BI contemporáneos. En total, se construyeron 3.030 B-3, casi todos en la fábrica de Avro en Newton Heath. Los Lancaster BI y B-3 se fabricaron simultáneamente y se les hicieron pequeñas modificaciones a ambos modelos a medida que se solicitaban nuevos lotes. Las designaciones BI y B-3 eran prácticamente intercambiables con solo cambiar los motores, algo que se hacía ocasionalmente en la práctica. Entre las modificaciones realizadas se incluyen la reubicación del tubo pitot del morro al lateral de la cabina y el cambio de hélices de Havilland de tipo aguja a hélices de tipo pala de paleta, fabricadas por Hamilton Standard o Nash Kelvinator. El avión típico estaba propulsado por 4 motores de pistón Rolls-Royce Merlin montados en las alas, cada uno de los cuales accionaba una hélice tripala de Havilland Hydromatic de 4 metros de diámetro. Si bien no era lo óptimo, el Lancaster era capaz de completar el viaje de regreso a casa con solo 2 motores operativos, además de recorrer distancias muy limitadas con un solo motor en funcionamiento. Los autores de aviación Brian Goulding y M. Garbutt afirmaron que los pilotos experimentados del Lancaster a menudo lograban superar en maniobrabilidad a los cazas de la Luftwaffe. Poseía características de vuelo en general favorables, habiendo sido descrita por Goulding y Garbutt como una máquina voladora casi perfecta, rápida para su tamaño y muy suave, un avión deliciosamente fácil de volar. Hay casos de Lancasters que han sido sometidos a loopings y toneles, tanto intencionalmente como no. El Lancaster se beneficiaba de una estructura de considerable resistencia y durabilidad, diseñada intencionadamente para maximizar la relación resistencia estructural-peso. Esto le permitía soportar cierto nivel de daños causados por ataques de aviones interceptores enemigos y baterías antiaéreas terrestres. Sin embargo, durante el primer año de servicio, se registraron algunos fallos estructurales en los Lancaster BI, y varias aeronaves se perdieron en accidentes debido a que se habían superado ampliamente las limitaciones de diseño. El Lancaster utiliza una configuración de monoplano de ala media en voladizo. El ala está construida a partir de 5 secciones principales separadas, al igual que el fuselaje. Salvo algunos elementos, como los alerones recubiertos de tela, el fuselaje ovalado del Lancaster era completamente metálico. Todas las secciones del ala y del fuselaje se fabricaron por separado, equipándolas con todo el material necesario antes del ensamblaje final, con el fin de acelerar la producción. El Lancaster estaba equipado con un tren de aterrizaje principal retráctil y una rueda de cola fija. El tren de aterrizaje principal, de accionamiento hidráulico, se retraía hacia atrás, alojado en los huecos de las góndolas internas de los motores. La distintiva cola del avión contaba con 2 grandes aletas elípticas y un timón de dirección. Como cualquier avión, el Lancaster no era perfecto en su manejo. En picado, tendía a profundizar la caída a medida que aumentaba la velocidad. No todos los aviones se comportaban así. Por ejemplo, el Halifax tendía a volverse cada vez más pesado de cola con el aumento de velocidad, lo que le permitía salir del picado por sí solo. Además, el Lancaster sufría inestabilidad longitudinal a velocidades superiores a 320 km por hora. La tripulación estándar de un Lancaster constaba de 7 hombres, ubicados en diferentes posiciones dentro del fuselaje. Comenzando por el morro, el bombardero tenía 2 puestos que cubrir. Su posición principal era tumbado boca abajo en el suelo del morro del avión, con acceso a los controles del visor de bombas orientados hacia adelante, con el visor Mark 14 a su izquierda y los selectores de lanzamiento de bombas a su derecha.
También utilizaba la visión a través de la gran cúpula transparente de plexiglás del morro para ayudar al navegante con la lectura de mapas. Para operar la torreta Fraser Nash FN5 del morro, se ponía de pie, colocándose detrás de los gatillos de las dos ametralladoras de 7,7 milímetros. La munición para la torreta era de 1000 cartuchos por ametralladora. El puesto del bombardero tenía acceso a la escotilla de emergencia del morro en el suelo. En comparación con otros aviones contemporáneos, el Lancaster no era un avión fácil de abandonar, ya que su escotilla de emergencia delantera medía tan solo 56 centímetros por 67 centímetros. Apenas el 15% de la tripulación de los Lancaster derribados lograba saltar con éxito. En cambio, en un Halifax o un Stirling, ambos con una escotilla de escape 5,1 centímetros más ancha, el 25% de las tripulaciones derribadas lo conseguía. En los bombarderos estadounidenses, si bien en incursiones diurnas, donde la tripulación que escapaba tenía mejor visibilidad, la tasa de éxito alcanzaba el 50%. El científico británico Freeman Dyson, por aquel entonces un joven de 19 años miembro de la sección de investigación operativa del mando de bombardeo, que aún no se había graduado, escribió tras la guerra sobre cómo dicha sección recopilaba estas estadísticas estudiando las listas de aviadores que sobrevivieron a la pérdida de sus bombarderos y reaparecieron en campos de prisioneros de guerra. Los intentos de la sección de investigación operativa por mejorar la escotilla de escape del Lancaster no tuvieron éxito. En el techo de la bodega de bombas, el piloto y el ingeniero de vuelo se sentaban uno al lado del otro bajo la amplia cabina. El piloto se ubicaba a la izquierda, en una sección elevada del suelo, casi todos los bombarderos británicos, y la mayoría de los alemanes solo contaban con un asiento para el piloto, a diferencia de la práctica estadounidense de llevar dos pilotos, o al menos disponer de controles para dos. El ingeniero de vuelo se sentaba a la derecha del piloto en un asiento plegable, conocido como segundo asiento auxiliar, con los selectores de combustible y los indicadores en un panel detrás y a su derecha. El piloto y los demás miembros de la tripulación podían usar el panel sobre la cabina como salida de emergencia auxiliar, mientras que el artillero de la torreta superior central debía usar la puerta de acceso trasera para abandonar la aeronave. El artillero de cola escapaba girando su torreta hacia atrás, abriendo la puerta trasera, pasando al fuselaje y enganchándose un paracaídas colgado en la pared lateral. Luego podía salir por la puerta de acceso trasera. Detrás del piloto y el ingeniero de vuelo, y tras una cortina adaptada para que pudiera trabajar con luz, se encontraba el navegante. Su posición estaba orientada hacia babor, con una mesa de cartas frente a él. Un panel de instrumentos que mostraba la velocidad, la altitud y demás información necesaria para la navegación estaba montado en el lateral del fuselaje, sobre la mesa de cartas. Las radios del operador de radio estaban montadas en el extremo izquierdo de la mesa de cartas, apuntando hacia la parte trasera del avión. Detrás de estas, y mirando hacia adelante, el operador de radio se sentaba en un asiento en la parte delantera del larguero principal. A su izquierda había una ventana, y encima de él, la cúpula astronómica, utilizada para la señalización visual y por el navegante para la navegación astronómica. Detrás del operador de radio se encontraban los dos largueros del ala, que suponían un obstáculo importante para los miembros de la tripulación que se desplazaban por el fuselaje, incluso en tierra. Al final de la bodega de bombas estaba la torreta del artillero superior central, donde el suelo descendía hasta la parte inferior del fuselaje. Su posición le permitía una visión de 360 grados sobre la aeronave, con dos ametralladoras Browning 303 Mark II, para protegerla desde arriba y lateralmente. El artillero superior central se sentaba sobre un rectángulo de lona que colgaba bajo la torreta y permanecía en su posición durante todo el vuelo. La torreta tenía 1000 cartuchos por ametralladora. Detrás de la torreta se encontraba la puerta lateral de la tripulación, en el lado de estribor del fuselaje. Esta era la entrada principal a la aeronave y también podía usarse como salida de emergencia. El inodoro químico Elsan, un tipo de lavabo aeronáutico,
estaba ubicado cerca de los largueros del estabilizador horizontal. En el extremo posterior del fuselaje, el artillero de cola se sentaba en su puesto expuesto en la torreta de cola, a la que se accedía a través de una pequeña escotilla en la parte trasera del fuselaje. Dependiendo del tamaño del artillero de cola, el espacio era tan reducido que a menudo colgaba su paracaídas de un gancho dentro del fuselaje, cerca de las puertas de la torreta. Ni el puesto del artillero central superior ni el del artillero de cola estaban calefaccionados, y los artilleros debían usar trajes con calefacción eléctrica para prevenir la hipotermia y la congelación. El Avro Lancaster estaba equipado inicialmente con 4 torretas Nash y Thompson Fraser Nash de accionamiento hidráulico, montadas en el morro, la cola, la parte superior central y la parte inferior. La torreta de cola original contaba con 4 ametralladoras Browning 303 Mark II y las demás con 2 ametralladoras de este tipo. Tras la guerra, Freeman Dyson escribió que él y sus colegas de la sección de investigación operativa propusieron la eliminación de las torretas de ametralladoras del Lancaster. Argumentaron que esto reduciría la tasa de pérdidas al aumentar la velocidad de crucero del Lancaster hasta en 80 km por hora, suponiendo que la carga de bombas no aumentara. Esto dificultaría la interceptación del bombardero. Dyson también creía, en privado, que eliminar a los artilleros de la tripulación al menos reduciría las bajas por cada avión. La propuesta no fue adoptada. Únicamente la torreta de nariz FN-5A, que era similar a la FN-5, utilizada en el anterior Avro Manchester, el Vickers Wellington y el Short Stirling, permaneció sin cambios durante la vida del diseño, excepto donde fue retirada. La torreta ventral inferior, FN-64 Pronto, demostró ser un lastre, ya que era difícil de apuntar debido a que dependía de un periscopio que limitaba la visión del artillero a un arco de 20 grados, y demasiado lenta para mantener un objetivo dentro del alcance. Aparte de los primeros BI y los prototipos B2, la FN-64 prácticamente no se utilizó. Cuando la Luftwaffe comenzó a usar el Schräge-Musik para realizar ataques desde abajo en el invierno de 1943 a 1944, se realizaron modificaciones, incluyendo plataformas de observación inferiores montadas detrás de la plataforma del bombardero y montajes oficiales y no oficiales para ametralladoras de 12,7 milímetros o incluso cañones de 20 milímetros que disparaban a través de los orificios ventrales de la FN-64 retirada. La instalación de estas armas se vio dificultada porque se utilizó la misma posición ventral para montar la protuberancia del H-2S, lo que limitó las instalaciones a aquellos aviones equipados con bodegas de bombas abultadas que interferían con el H-2S. La torreta dorsal o superior era una FN-50 en los primeros ejemplares y la muy similar FN-150, con miras y controles mejorados, en los posteriores. En todos los ejemplares, excepto en los primeros, esta torreta estaba rodeada por una cornisa que alojaba un dispositivo de interrupción accionado por leva, el cual impedía que el artillero disparara a la cola de su propio avión. Los Lancaster Mk-7 y los últimos Mk-10 utilizaban la torreta Martin 250 CE-23A, más pesada y de control eléctrico, equipada con 2 ametralladoras de 13 milímetros, la cual estaba montada más adelante para preservar el equilibrio longitudinal del avión y, debido a que contaba con un mecanismo interno para evitar disparos contra la propia aeronave, no requería cornisa. Se probaron otras torretas experimentales, incluidas la FN-79 y el sistema de barbeta Boulton Paul tipo H. Las transparencias dificultaban la visión nocturna, especialmente al intentar vigilar la presencia de cazas nocturnos enemigos que aparecían repentinamente por la popa y debajo del avión al posicionarse para abrir fuego. Esta eliminación del plexiglas de la torreta se denominó modificación Gransden Lodge. La munición para la torreta de cola era de 2.500 proyectiles por cañón. Debido al peso, la munición se almacenaba en tanques situados cerca de la posición media superior de la torreta
y se transportaba hacia atrás por conductos a lo largo de la parte posterior del fuselaje hasta la torreta. Los artilleros que utilizaban tanto el FN-20 como el 120 retiraban el plexiglás y el blindaje de la torreta para mejorar la visibilidad, pero las pruebas de la RAF demostraron que un caza nocturno de Havilland Mosquito aún podía acercarse mucho al artillero de cola sin ser detectado, lo que confirmaba lo que la Luftwaffe ya había descubierto. La torreta Rose intentó mejorar las torretas FN, al estar completamente abierta en la parte trasera, mejorando la visibilidad y facilitando la evacuación de emergencia, y al estar equipada con 2 ametralladoras de 13 milímetros. Se instaló en un pequeño número de Lancaster, pero nunca se generalizó. En última instancia, el radar, más que la mejora de la visibilidad, fue lo que hizo más efectiva la torreta. La FN-121 era la torreta automática de apuntado, una FN-120 equipada con el radar de puntería Village Inn. Los aviones equipados con el Village Inn se usaban como señuelo, volando detrás de las formaciones principales para enfrentarse a los cazas nocturnos que las seguían y derribar a los rezagados. Esto redujo significativamente las pérdidas operacionales, y el radar de puntería se añadió a las últimas versiones de la torreta. Antes del final de la guerra, los Lancaster fabricados en el Reino Unido se estandarizaron con la FN-82, equipada con 2 ametralladoras de 13 milímetros y un radar de puntería, según lo permitía la producción, que también se usó en los primeros modelos del Avro Lincoln. La desventaja de todos los sistemas de radar y radiotransmisión es que las fuerzas atacantes pueden localizar los aviones interceptando las transmisiones. Una característica importante del Lancaster era su bodega de bombas despejada de 10 metros de largo. Inicialmente, la bomba más pesada que transportaba era la HC Cookie de alta capacidad, de 1.800 kilos. Se añadieron puertas abombadas al 30% de los Lancaster para permitir que la aeronave transportara bombas Cookie de 3.600 kilos y posteriormente de 5.400 kilos. El Lancaster también transportaba una variedad de armas más pequeñas, incluido el contenedor de bombas pequeñas, SBC, que contenía 236 submuniciones incendiarias y explosivas de 1,8 kilogramos o 24 submuniciones incendiarias y explosivas de 14 kilos. Bombas de alto explosivo de propósito general G de 230 kilos y 450 kilos disponibles en diversos diseños. Minas magnéticas o acústicas desplegadas en paracaídas de 840 kilos o bombas perforantes AP de 910 kilos, bombas semiperforantes SAP de 110 kilos, utilizadas hasta 1942 contra submarinos. Después de 1942, cargas de profundidad antisubmarinas de 110 kilos o 230 kilos. El Lancaster contaba con un sistema de comunicaciones muy avanzado para su época. La mayoría de los Lancaster de fabricación británica estaban equipados con el receptor R1155 y el transmisor T1154, mientras que los aviones de fabricación canadiense y los destinados al Lejano Oriente llevaban radios estadounidenses. Estos sistemas proporcionaban radiogoniometría, así como capacidad de comunicación por voz y código Morse. Un sistema de luces instalado en el panel de instrumentos de la aeronave se encendía cuando ésta era detectada por el radar terrestre Würzburg-Riese de banda UHF baja y los primeros modelos de radar aerotransportado Liechtenstein BE-CE y C-1. En la práctica, resultó más desconcertante que útil, ya que las luces se activaban con frecuencia por falsas alarmas en el espacio aéreo alemán, saturado de señales de radar. En los cielos oscuros de Europa, durante las noches más largas de la Segunda Guerra Mundial, el rugido del Avro Lancaster se convirtió en una sinfonía de poder y determinación. 4 motores Rolls-Royce Merlin impulsaban a esta bestia alada hacia misiones que parecían imposibles. Bajo sus alas, cargaba toneladas de bombas
y sobre su fuselaje, la fe de los hombres que sabían que cada vuelo podía ser el último. El Lancaster no solo fue un bombardero, fue un testigo silencioso de la valentía, del sacrificio y de la ingeniería británica que llevó la guerra al corazón del enemigo. Cada tripulante tenía un papel vital, cada misión era un salto al vacío entre el deber y la esperanza. Muchos Lancaster nunca regresaron. Se perdieron en la noche, envueltos en fuego y acero, pero su legado siguió surcando los cielos. Hoy, los pocos que quedan en pie son monumentos vivientes a todos aquellos que volaron sin miedo, para que otros pudieran vivir en paz. El Avro Lancaster fue más que un avión, fue una promesa, un mensaje al cielo de que la libertad siempre encontraría una forma de volar. Aquí, en Stuka 40, mantenemos vivo ese espíritu. Recordamos a los hombres y las máquinas que cambiaron el rumbo de la historia con su valor. Y lo hacemos porque creemos que el pasado no debe olvidarse. Debe contarse, una y otra vez, hasta que el eco de sus motores siga resonando en nuestra memoria colectiva. Si este video te ha hecho sentir la emoción de la historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario contándonos qué te pareció el imponente Avro Lancaster. ¿Conocías sus misiones más arriesgadas? ¿Sabías de su papel en los bombardeos de precisión que cambiaron la guerra? Queremos leerte, porque en Stuka 40 no solo contamos la historia, la construimos junto a ustedes, los apasionados del vuelo, del acero y del coraje. Y te doy las gracias por acompañarnos en otro viaje a través del tiempo y los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el próximo vuelo, pilotos. Esto es Stuka 40, donde la historia aún sigue volando.